El 6 de mayo de 1937, 7:25 de la tarde, el momento en el que el Hindenburg se incendia. Una chispa enciende la cola del dirigible de 245 metros mientras desciende a la base aeronaval de Lakehurst. Cada segundo, el fuego consume la envoltura exterior del dirigible, devorando una parte cada vez mayor del aparato en llamas. El hidrógeno que permitió al Hindenburg elevarse en el cielo es el combustible del incendio que lo consume ahora. El dirigible en llamas desciende cada vez más cerca del suelo. El capitán Max Pruss grita a su tripulación y a los 36 pasajeros a bordo que abandonen la nave. La gente salta por las ventanas y cae al suelo. Los huesos están rotos. Los gritos de dolor de los condenados atrapados a bordo del dirigible se silencian cuando el Hindenburg se estrella contra el suelo. Alrededor del aeródromo, los observadores corren aterrorizados para escapar de las llamas. Un grupo de soldados valientes se apresura hacia el fuego para intentar salvar a los sobrevivientes. En menos de un minuto, del Hindenburg solo queda su armazón metálico y las llamas que consumen todo lo que aún es inflamable. Millones de personas escuchan al periodista Herb Morrison explicar la tragedia en tiempo real. Su voz crepita en el aire. Hay humo, llamas, y la estructura se desploma al suelo sin alcanzar el mástil de amarre. 1852, 85 años antes de la catástrofe del Hindenburg, Henri Giffard, un ingeniero francés, está sentado en su oficina trabajando en los esquemas de un nuevo diseño que ha imaginado. Deja su lápiz y muestra su dibujo a la luz. ¡Mierda! Se estrelló. El diseño no es del todo correcto. Vuelven al trabajo, perfeccionando lo que será el primer dirigible jamás construido. Después de años de trabajo y meses dedicados a conseguir las piezas que necesita, Giffard está finalmente listo para probar su invento. Consiguió un motor a vapor de 160 kilogramos, capaz de producir 3 caballos de vapor. Es justo suficiente para hacer girar una gran hélice a 110 revoluciones por minuto. Para elevar el motor en el cielo, Giffard llena con hidrógeno una bolsa de tela de 44 metros de largo. Una multitud se ha reunido alrededor del aeródromo de Fortune mientras el dirigible de Giffard se eleva en el aire. ¡Funciona!, grita Giffard a pleno pulmón. Su dirigible se eleva cada vez más por encima del horizonte de París. La hélice empieza a girar y el dirigible sobrevuelan el hipódromo de París a una velocidad de 10 kilómetros por hora. La multitud aplaude la magnífica nave y a su inventor mientras se eleva por el aire y continúa su viaje de 32 kilómetros hacia Elancourt. Es aquí donde una parte del hidrógeno se libera lentamente y la nave, simple pero revolucionaria, aterriza. Este es el primer vuelo de un dirigible que dará lugar a décadas de innovación, exploración y, finalmente, desastres. 1872, 65 años antes de la catástrofe del Hindenburg, un ingeniero alemán llamado Paul Heinlein intenta mejorar los modelos anteriores de dirigibles y hacerlos más eficientes. Reemplaza el motor de vapor por uno de combustión interna. El genio de su diseño radica en que la nave puede usar la bolsa llena de gas como fuente de combustible para hacer girar las hélices. El siguiente paso en la aviación de dirigibles es obra de otro francés. En 1883, dos hermanos, Albert y Gaston Tissandier, lograron volar un dirigible con la ayuda de un motor eléctrico. También será el primer dirigible rígido con un casco de aluminio. Aunque fue diseñado por ingenieros franceses, se construye en Alemania. Se trata de un precursor de lo que está por venir y de la eventual construcción del Hindenburg. 1937 años antes del desastre del Hindenburg, Ferdinand von Zeppelin contempla su creación. Se trata de un dirigible de casco rígido, bautizado como LZ-1. Es un espectáculo digno de ver, declara Zeppelin a los ingenieros reunidos. El LZ-1 es el primero de una larga serie de proyectos que culminarán en la construcción del Hindenburg, aunque se harán muchas mejoras a este primer diseño en el futuro. El LZ-1 reafirma al conde Ferdinand von Zeppelin como el padre de los dirigibles alemanes. En los años venideros, los dirigibles de su empresa transportarán equipos y personas por toda Europa
y lanzarán bombas sobre los enemigos de Alemania. El L-61 está cuidadosamente preparado para el despegue. El dirigible mide 128 metros de largo y 11.6 metros de diámetro, lo que lo convierte en uno de los dirigibles más grandes jamás construidos. Los dos motores de 16 caballos empiezan a rugir cuando el dirigible se eleva del suelo. Ingenieros, científicos y representantes del gobierno se encuentran bajo el L-1 mientras acelera a 32 kilómetros por hora. Algunos lo ven como el futuro del transporte aéreo, otros como un barco que puede ser transformado en un arma. Pero una cosa es segura: si Zeppelin continúa mejorando sus modelos de dirigibles, el cielo es el límite. En esa época, la Primera Guerra Mundial asola Europa. Un Zeppelin deriva sobre París. La tripulación a bordo lanza bombas desde los balcones que corren bajo el dirigible. Abajo, las tropas aliadas se lanzan a ponerse a salvo. Los dirigibles son lentos y las bombas imprecisas, pero estos mastodontes más ligeros que el aire siembran el terror en el corazón de todos los que se encuentran debajo de ellos. Los soldados franceses disparan al dirigible cuando pasa sobre sus cabezas, pero no es un objetivo fácil de alcanzar desde el suelo. El Zeppelin da la vuelta para un nuevo pase. Los soldados aliados se ponen a cubierto mientras caen bombas lanzadas por encima de la barandilla y caen al suelo. Golpean edificios, hacen volar los techos de estructuras civiles y diezman vehículos. Algunos explosivos alcanzan un escondite de armas y hacen explotar reservas de municiones. Después del bombardeo anterior, pasan días de calma relativa, pero todos saben que otro dirigible puede aparecer en el cielo en cualquier momento. El impacto psicológico de estas naves es casi tan devastador como las bombas que lanzan. Una sombra pasa por las calles de Londres. Un Zeppelin alemán cruzó el Canal de la Mancha, bloqueando el sol. La gente corre a refugiarse mientras las bombas caen del cielo. Muchos años después, Winston Churchill calificó a los dirigibles como enormes vejigas llenas de gas combustible y explosivo. Pero hoy, esta tecnología relativamente nueva está en la frontera de un nuevo tipo de guerra. Un tipo de guerra donde el enemigo nunca necesita poner un pie en el terreno para causar destrucción y caos. A lo largo de la guerra, científicos británicos descubren que basta con disparar una ráfaga de balas incendiarias y explosivas a un dirigible para ponerlo en llamas. Esto permite a las fuerzas aliadas destruir varios dirigibles alemanes y reducir la amenaza que representan. Los aliados y los alemanes continúan utilizando los dirigibles para la vigilancia y localización de barcos en las aguas europeas. Sin embargo, las capacidades de combate del barco se han reducido considerablemente, y los aviones se están convirtiendo en el futuro de la guerra aérea. 1928, 9 años antes de la catástrofe del Hindenburg. Después del final de la Primera Guerra Mundial, los ingenieros alemanes se enfocan nuevamente en la creación de dirigibles capaces de transportar materiales y grupos de personas. El Graf Zeppelin está terminado y se prepara para efectuar el primer vuelo transatlántico en dirigible. También será el primer vuelo comercial de pasajeros a través de un océano. El Graf Zeppelin seguirá operando durante años, incluso cuando su sucesor más avanzado, el Hindenburg, vuela en menos de una década. El 11 de octubre de 1928, a las 7:54, el Graf Zeppelin despega del aeródromo de Friedrichshafen, en Alemania. Hay 40 miembros de la tripulación a bordo, comandados por Hugo y Kenner. El dirigible transporta a 20 pasajeros, una mezcla de periodistas y aventureros adinerados. El Zeppelin cruza Europa y se dirige hacia el cielo del Océano Atlántico. El vuelo transcurre sin problemas hasta la mañana del 13 de octubre, cuando el dirigible encuentra una tormenta. ¡Aumenten nuestra altitud!, grita Ekener. La única forma de salir de esta es darlo todo. Los motores están al límite de su capacidad, mientras el dirigible es sacudido violentamente por las turbulencias. De repente, el Zeppelin comienza a ladearse hacia un lado. La tripulación sabe que otros dirigibles que viajaban en condiciones meteorológicas similares han sido destruidos en el pasado, pero Ekener tiene experiencia. Ordena a la tripulación equilibrar el dirigible y mantener el rumbo. La tripulación retoma el control del dirigible, pero algo está mal. «Señor, hemos perdido el revestimiento inferior del alerón de babor», anuncia uno de los miembros de la tripulación al capitán. El silencio reina en el puente y Kenner se rasca la barbilla mientras piensa. Seguir podría ser una condena a muerte para todos a bordo, pero dar la vuelta no es realmente una opción en este punto. «De acuerdo», dijo Ekener.
Envíen un equipo de reparación a la parte trasera y arreglen mi barco. Debemos cruzar el Atlántico con todos a salvo. El equipo entra en acción y comienza a hacer las reparaciones necesarias. Los hombres bordean la estructura metálica para alcanzar el lado de babor del dirigible. Empiezan a reparar el alerón roto, mientras el viento fuerte sopla y la lluvia les golpea la cara. Los ingenieros se aferran a las riostras por si una ráfaga fuerte los desequilibra y los hace caer. Mientras se realizan las reparaciones, el capitán Eckener lanza una llamada de auxilio. ¡Mayday! ¡Mayday! Aquí el Graf Zeppelin. Hemos sufrido daños y estamos haciendo reparaciones. Le informamos que podría ser necesaria una misión de rescate si el dirigible se avería. La llamada de auxilio es captada en las ondas por todos los que tienen una radio, incluida la prensa. Difunde historias fantásticas sobre la destrucción inminente del Graf Zeppelin en su viaje inaugural, un poco como el transatlántico insumergible que chocó con un iceberg y ahora yace en el fondo del océano. Es como si la prensa se estuviera preparando para una verdadera catástrofe que todos saben que inevitablemente sucederá. Unas horas más tarde, uno de los ingenieros irrumpe en el puente. Señor, hemos terminado las reparaciones. Todo debería estar en orden para el resto del vuelo, siempre y cuando no encontremos más tormentas. Capitán, ¿quién es? La travesía del Atlántico continúa. Al acercarse a las Bermudas, la suerte vuelve a cambiar. Una nueva ráfaga violenta de viento sacude el Graf Zeppelin. El dirigible es lanzado de un lado a otro, pero la tripulación ha hecho un excelente trabajo reparando el ala dañada, y el dirigible sale ileso de la tormenta. El 15 de octubre, el Graf Zeppelin llega a la costa de los Estados Unidos. Continúa su viaje hacia el norte, pasando sobre Washington, D.C., Filadelfia y la ciudad de Nueva York. Finalmente, el dirigible aterriza en Lakehurst, Nueva Jersey, en el mismo lugar donde ocurrirá la catástrofe del Hindenburg 9 años después. El viaje duró más de lo previsto debido a los daños sufridos por el dirigible durante la tormenta. El Graf Zeppelin carece de comida y agua, pero todos olvidan esas pequeñas molestias cuando aterrizan y son recibidos como héroes. El tiempo de vuelo del primer viaje transatlántico en dirigible es de aproximadamente 11 horas y 44 minutos. El dirigible pasó 2 semanas en reparación antes de despegar de regreso a Europa. El Graf Zeppelin sale de Lakehurst el 29 de octubre de 1928 y regresa a Alemania en 71 horas y 49 minutos. Sería un poco menos de 3 días. El mundo entero está asombrado. Los transatlánticos de la época tardan el doble en hacer el mismo viaje. El 7 de agosto de 1929, el Graf Zeppelin sale de Lakehurst, en Nueva Jersey, para otro vuelo inédito. Regresa a Alemania, pero no se detiene ahí. El dirigible continúa su viaje hacia el este y comienza una vuelta al mundo. Tardará un poco menos de un mes, a plena capacidad, para completar su viaje. El 4 de septiembre de 1929, el Graf Zeppelin aterrizó nuevamente en Lakehurst después de dar la vuelta al mundo. En los próximos años, se construirá un dirigible más grande y rápido, el Hindenburg. Pero los sueños de los constructores y entusiastas de los dirigibles de todo el mundo se derrumbarán al mismo tiempo que el Hindenburg. 5 de octubre de 1930, 7 años antes del desastre del Hindenburg, el capitán del dirigible británico grita: «Prepárense para el impacto». El dirigible se estrella en el suelo a las afueras de Alon, en Francia. La nave se incendia, quemando el paisaje circundante. Los equipos de rescate buscan posibles sobrevivientes en el mutilado casco de acero de la nave. 48 hombres mueren en el accidente. Esta no será la última tragedia que golpeará a la tripulación de un dirigible. El 3 de abril de 1933, el USS Akron se estrelló en la costa de Nueva Jersey, después de encontrarse con mal tiempo. Las 76 personas a bordo, a excepción de 3 de ellas, mueren. 1931. 6 años antes de la catástrofe del Hindenburg, un grupo de ingenieros de la compañía Zeppelin se reunió con ejecutivos, banqueros y representantes del gobierno. Su presentación impresionó a todos en la sala. Se trata de un nuevo dirigible llamado LZ-129. Es el siguiente paso en la evolución de los dirigibles. Después del Zeppelin, los ingenieros explican que la nave medirá 245 metros de largo,
Este mastodonte de dirigible será impulsado por 4 motores de 1100 caballos, lo que le permitirá alcanzar una velocidad máxima de 135 km por hora. Los ingenieros informan a los presentes que este nuevo diseño ha sido modificado para usar helio en lugar de hidrógeno, para eliminar el oxígeno, para evitar otra catástrofe como la del dirigible británico R-101. El helio no es inflamable y por lo tanto presenta muchos menos riesgos para la nave, la tripulación y los pasajeros. El hidrógeno, en cambio, es altamente inflamable, aunque es más ligero que el helio y por lo tanto capaz de levantar más peso. La desventaja es que representa un mayor riesgo para cualquier persona a bordo de un dirigible. Todos los participantes están impresionados por el diseño y el proyecto recibe luz verde. Los componentes de la estructura, la góndola y el casco del LZ-129 fueron creadas más tarde en el año, pero la construcción general del dirigible no comienza hasta marzo de 1932. Los motores construidos por Daimler-Benz deben ser modificados para reducir su peso, mientras producen suficiente potencia para mover el LZ-129. Una vez superado este obstáculo, el proyecto despega. Antes del primer vuelo del LZ-129, la aeronave es bautizada como Hindenburg. 22 de noviembre de 1935, un año y 6 meses antes del desastre del Hindenburg, China Clipper tienen autorización para despegar, anuncia un controlador aéreo en la radio del PAN, American Airways M130. El piloto Edwin Music acelera, los motores rugen y el avión se desplaza sobre la pista. El avión despega e inclina mucho, pasando sobre San Francisco y dirigiéndose hacia el Océano Pacífico. Llega a la isla hawaiana de Oahu 18 horas y media después. El recorrido de 3.862 kilómetros es mucho más largo que la travesía del Atlántico. El China Clipper permitió reducir en aproximadamente un 75% el tiempo necesario para que el dirigible recorriera una distancia similar. Este vuelo prueba que los aviones, y no los dirigibles, probablemente serán el futuro del transporte aéreo para los pasajeros que desean llegar rápidamente a destinos lejanos. La única razón por la cual Pan Am no ha hecho la conexión transatlántica es por motivos políticos, no tecnológicos. Gran Bretaña se negó a permitir que la compañía estadounidense aterrizara sus aviones en su territorio, mientras no disponga de un aparato con capacidades comparables a las del M130. Así que el dirigible seguirá siendo el único medio de transporte comercial entre Europa y los continentes americanos. 4 de marzo de 1936, un año y 2 meses antes de la catástrofe del Hindenburg. El Hindenburg se despega y se eleva en el cielo. Se convierte en el avión más grande que jamás haya volado, con solo 80 pies, menos que el Titanic. Durante su primer año de servicio, hará 10 viajes de ida y vuelta entre el Atlántico y los Estados Unidos, y 7 más entre Alemania y Brasil. La tela del dirigible está cubierta con una pintura que contiene polvo de aluminio, lo que lo hace brillar y le da un color plateado distintivo. Las aletas de la cola están adornadas con esvásticas de varios decenas de metros. El partido nazi ha tomado el control de Alemania y sigue fortaleciéndose. Adolf Hitler observa con aprobación el maravilloso dirigible que sus compatriotas han construido. Dentro de la góndola del buque hay 25 camarotes con literas. El empapelado de flores les da un aire hogareño, y el vaivén del dirigible arrulla a los pasajeros hasta que se duermen. Los empresarios conversan y toman cócteles en el salón, mientras las familias cenan en el comedor. Los dos lados de la góndola ofrecen una vista despejada del paisaje abajo. Un grupo de hombres toma su cigarro y se dirige hacia la parte trasera del dirigible, donde ingresan a una sala presurizada. El cubo está cerrado. Un hombre saca un fósforo y lo enciende. La llama lame el aire como para verificar si no hay otros combustibles. No hay ninguno. La habitación es hermética. Esto impide que las llamas entren en contacto con el hidrógeno altamente inflamable, que asegura la sustentación del dirigible. El origen. El Hindenburg fue diseñado para utilizar helio. Debido a las restricciones estadounidenses a la exportación y a las políticas aislacionistas, es difícil encontrar helio. Para satisfacer la demanda de vuelos transatlánticos, el Hindenburg y otros dirigibles europeos están llenos de hidrógeno. Muchos ingenieros piensan que el diseño sofisticado de los dirigibles modernos, como el Hindenburg, ha reducido casi a cero el riesgo de un accidente catastrófico. El riesgo no es completamente nulo,
pero es lo suficientemente reducido como para que los dirigibles sigan volando por todo el mundo usando hidrógeno. 3 de mayo de 1937, 7:16 de la tarde, 3 días antes de la catástrofe del Hindenburg, el cielo sobre Alemania es de un rosa brillante. Una brisa cálida sopla sobre el paisaje. El Hindenburg se eleva en el aire como si saludara al sol poniente. El dirigible parte de su base en Frankfurt, Alemania, para comenzar su 63º vuelo. Hay 36 pasajeros y 61 miembros de la tripulación a bordo. El capitán Max Pruss supervisa el viaje. El Hindenburg se dirige hacia el norte en dirección a Colonia, Alemania. Una vez llegado a los Países Bajos, el capitán Prusse ordena a los timoneles cambiar el rumbo hacia el oeste y seguir el Canal de la Mancha. Bajo los acantilados de Beachy Head, en el sur de Inglaterra, pasamos por debajo del Hindenburg. Hacia las 2 de la madrugada, cuando muchos pasajeros ya están dormidos, el Hindenburg comienza su travesía del Atlántico. Será la última vez que el dirigible volará sobre las aguas azul oscuro del océano. 2 días antes de la catástrofe del Hindenburg, un camarero pregunta a una pareja mayor que acaba de terminar su comida en el comedor: ¿puedo traerles algo más esta noche? Sonríe y mueve la cabeza diciendo al camarero que todo estaba delicioso. Como siempre, el miembro de la tripulación les dedica una sonrisa cortés y limpia la mesa. Por la ventana, las olas blancas del Atlántico Norte parecen susurros de nubes en un cielo nocturno agitado. Más temprano en el día, el dirigible sobrevoló las costas heladas de Groenlandia y ahora se dirige hacia Terranova. Los vientos contrarios han sido más fuertes de lo habitual, ralentizando el avance del dirigible. A pesar de todo, el Hindenburg continúa su ruta, pero su horario de aterrizaje se ha retrasado de 6 de la mañana a 6 de la tarde el 6 de mayo. A los invitados no les importa este pequeño inconveniente. Mientras estén a bordo del Hindenburg, son tratados como miembros de la realeza. 6 de mayo, 12 horas, 7 horas y 25 minutos antes de la catástrofe de Hindenburg. Los pasajeros se precipitan hacia las ventanas para ver la ciudad abajo. En el puerto, ven los grandes barcos cuyos mástiles se elevan hacia el cielo, vestigios de los viajes transatlánticos de antaño. Boston se ha desarrollado mucho en las últimas décadas, pero esta ciudad parecerá pequeña en las próximas horas, mientras el Hindenburg se acerca a su destino. 3:10 de la tarde, 4 horas y 15 minutos antes del desastre del Hindenburg. Los rascacielos de Nueva York parecen árboles de concreto en una jungla de smog. La densidad de los rascacielos es sorprendente. Para quien nunca ha visto la ciudad antes, los pasajeros toman fotos y admiran la naturaleza industrial de la metrópolis abajo. Muchos ya han planeado ir a la ciudad después del aterrizaje del dirigible para admirar el paisaje y asistir a un espectáculo. Al paso del Hindenburg, los neoyorquinos levantan la vista hacia el mastodonte plateado en el cielo. Se protegen los ojos del sol y una sensación de malestar se instala en el estómago de muchos de ellos. Es difícil no notar las esvásticas rojas y negras en las aletas traseras. En Europa, hay rumores de que el líder del partido nazi está formando un gran ejército. Los altos funcionarios británicos y franceses empiezan a preocuparse. Los pueblos de Europa y de Estados Unidos no han olvidado las atrocidades de la Primera Guerra Mundial y temen verse envueltos en una Segunda Guerra Mundial, provocada por un Führer que habla de crear un Tercer Reich en forma de un imperio nazi. 4:15 de la tarde, 3 horas y 10 minutos antes de la catástrofe del Hindenburg. El dirigible se dirige hacia el sur, en dirección a la base aeronaval de Lakehurst. Es ahí donde el Hindenburg se amarrará y donde el pasajero pondrá pie en tierra por primera vez en más de 3 días. Mientras el capitán prusiano ordena a los timoneles ajustar el rumbo, el Hindenburg comienza a temblar. El tiempo se ha deteriorado afuera. Charles Rosendahl, el comandante de Lakehurst, recomienda retrasar el aterrizaje hasta que el clima mejore. El Hindenburg da la vuelta hacia la costa y espera cerca de Nueva Jersey a que pase la tormenta. 18 horas, 1 hora y 25 minutos antes del desastre del Hindenburg. «Capitán, parece que las condiciones están mejorando», dijo uno de los miembros de la tripulación en el puente. Prusia asiente y da la orden de preparar el Hindenburg para el aterrizaje. 6:12 de la tarde, el comandante Rosendahl envía un mensaje al Hindenburg indicando que las condiciones ahora son favorables para aterrizar en la base.
6:22 de la tarde. El Hindenburg se dirige al aeródromo de Lakehurst. Las condiciones meteorológicas siguen siendo favorables, y Rosendahl recomienda que el dirigible aterrice lo antes posible antes de que las cosas cambien. 7 de la tarde, 25 minutos antes de la catástrofe del Hindenburg. El Hindenburg se dirige hacia su sitio de aterrizaje desde el suroeste. El dirigible está a 600 pies o 183 metros del suelo. El viento sigue soplando con ráfagas lo suficientemente fuertes como para hacer tambalear el dirigible, pero tal vez esta sea la mejor oportunidad para que la tripulación aterrice de manera segura. El capitán Preuss ordena al piloto hacer un gran giro a la izquierda y seguir una amplia trayectoria ovalada mientras el dirigible desciende hacia la pista de aterrizaje. 7:08 de la tarde, capitán Preuss le recomiendo aterrizar su nave lo antes posible. El clima parece cambiar para peor, decía el comandante Rosendahl por radio. Preuss acusa recibo del mensaje y ordena que se purgue el hidrógeno para reducir la flotabilidad del dirigible y prepararlo para el aterrizaje. El oficial en segundo, Albert Samt, informa a los ingenieros que controlan los paneles de gas y lastre que deben evacuar el hidrógeno del dirigible durante los próximos 15 segundos. El timonel sigue la trayectoria de aterrizaje ovalada, mientras que el dirigible desciende regularmente del cielo. Tira de la palanca del acelerador para desacelerar los motores. La parte trasera del dirigible parece pesada, capitán, anuncia el piloto. Se da la orden de evacuar más hidrógeno de las células de proa del dirigible durante 30 segundos adicionales. La nariz del Hindenburg comienza a elevarse levemente. Algo no está bien. Sam te pide que suelten 3 lastres de agua, lo que descarga la parte trasera del Hindenburg en unos 1100 kilogramos, y se liberan 5 segundos adicionales de hidrógeno de las celdas de gas del frente. Ustedes, los 6 hombres, vayan a la parte delantera de la nave para intentar nivelarla, dice Samt a la tripulación que trabaja en la parte trasera del Hindenburg. Los hombres dejan sus puestos y corren hacia la parte delantera del dirigible. De repente, el viento cambia de dirección. El enfoque planificado era que el dirigible aterrizara con el viento y no más allá. Esto habría permitido que la corriente de aire llevara el Hindenburg a la zona de aterrizaje con un mínimo de potencia de los motores. Hoy, los motores deben acelerarse para proporcionar la velocidad necesaria para vencer el viento entrante. El dirigible sigue descendiendo. No tiene tiempo para hacer otro paso para aterrizar en un ángulo diferente. El capitán Preuss ordena al piloto hacer una maniobra en S para cambiar levemente la trayectoria de aterrizaje del Hindenburg. Esta maniobra somete la estructura del barco a enormes tensiones. Se teorizará más tarde que en el momento en que se hace el giro en S, un cable de arriostramiento se rompe dentro del dirigible y se balancea descontroladamente como una serpiente, que intentan escapar de las garras de un depredador. Este alambre metálico corta una celda de gas, provocando una fuga de hidrógeno en el sobre principal. La mezcla mortal de hidrógeno y oxígeno se esparce en la parte trasera del Hindenburg. Bastará una minúscula chispa producida por el hilo metálico rozando contra el chasis de acero para provocar el encendido. 7:21 de la tarde. 4 minutos antes de la catástrofe del Hindenburg, el Hindenburg continúa su aproximación final hacia el mástil de amarre, donde podrá ser fijado y bajado al suelo. La potencia de los motores se ajusta para ralentizar la aproximación del dirigible. ¡Suelten amarras!, grita Prusia desde el puente. Varias cuerdas gruesas caen del dirigible y aterrizan en el suelo. 7:24 de la tarde, 1 minuto antes de la catástrofe del Hindenburg, un miembro de la tripulación, R.H. Ward, exclama: ¿Qué es eso? Señala la cubierta exterior de la celda de gas número 5, del lado de babor del Hindenburg. El hombre que sujeta una de las amarras junto a él mira hacia el lugar señalado por Ward. Entrecierra los ojos. Está claro que algo anda mal. El casco exterior del dirigible se balancea como si se liberara gas a presión contra él. Ward y su compañero miran al hombre de pie en el mástil de amarre abajo. Él apunta con el dedo al mismo lugar en el Hindenburg. 19:25, momento en que el Hindenburg se incendia. Una chispa, proveniente de partículas cargadas que liberan electricidad estática, ya sea un cable metálico mal fijado dentro del dirigible, enciende el hidrógeno que escapa de las celdas de combustible ubicadas en la parte trasera. La mezcla de oxígeno e hidrógeno presente en el aire actúa como combustible. Las llamas se propagan rápidamente, llegando a la fuente de la fuga de hidrógeno.
y provocando la explosión de la celda de combustible. Los pasajeros y la tripulación de la góndola no sospechan nada. Sin embargo, la tripulación en la parte trasera del Hindenburg observa con horror como todo el casco se ilumina con llamas amarillas y naranjas. Una onda de choque térmico los golpea en la cara, lanzándolos hacia atrás. Cuando los hombres se levantan, el fuego comienza a moverse hacia la parte delantera de la nave. Las vigas y la estructura comienzan a derretirse. Pedazos de metal caen de la cima del dirigible y chocan con la pasarela alrededor de la tripulación. Ellos se apresuran para alejarse de las llamas. Algunos saltan del dirigible en llamas, rezando por no desmayarse al tocar el suelo y poder arrastrarse hasta un lugar seguro. La estructura metálica del Hindenburg se vuelve roja y se derrite por el calor. En el suelo, los marineros levantan la vista, horrorizados. Poco antes, vieron una llama en forma de hongo salir de la cola del Hindenburg y escucharon una explosión sorda. Parece que el accidente ocurrió cerca del motor trasero a babor, justo donde el tripulante Ward vio que el proyectil volaba unos segundos antes. El equipo en tierra se apresura a alejarse de la bola de fuego que cae, mientras el Hindenburg se incendia cada vez más. Tras el incendio de la cola del Hindenburg, el dirigible permanece casi horizontal durante varios segundos. Pero ahora que la cola es solo un armazón metálico en llamas, la parte trasera del dirigible comienza a caer y el morro del Hindenburg se eleva hacia el cielo. El fuego ya no se limita a la parte trasera del dirigible. Sube rápidamente hacia el medio del dirigible, incinerando todo a su paso, incluyendo la tripulación, los pasajeros y los objetos inflamables. Se ve cada vez más cuerpos saltando del Hindenburg, intentando escapar de las llamas. Todos a bordo saben ahora que algo terriblemente malo está ocurriendo. El morro del Hindenburg continúa elevándose. Los pasajeros que están en la promenada observando el aterrizaje son lanzados y chocan contra la pared del fondo. Las personas en pánico evitan las mesas, las sillas y todo lo que no está fijado al suelo cuando el Hindenburg pasa frente a ellos. Gritos resuenan en la góndola, mientras el calor de las llamas se acerca rápidamente. Las 7:25 con 15 segundos de la tarde, 15 segundos después de que el Hindenburg prendiera fuego, la tripulación grita a los pasajeros que salten para salvar sus vidas. Los que están cerca de una ventana se arrastran hacia la abertura y se lanzan al exterior. Otros intentan desesperadamente encontrar a sus seres queridos que están en otras partes del dirigible. Los pasajeros gritan: «¡Vamos! ¡Tenemos que saltar! ¡Debemos saltar!», grita Hermann Donner a su esposa. «No puedo dejar a mi padre», le responde ella, con lágrimas en los ojos. El fuego devora la parte trasera de la góndola. Hermann Donner no tiene otra opción. Agarra a sus 3 hijos y salta por una de las ventanas. Su cuerpo se estrella en el suelo, pero logra levantarse, agarrar a sus hijos y correr a ponerse a salvo. Llora mientras las llamas devoran la parte del dirigible, donde su esposa ha vuelto para buscar a su padre. Ninguno de los dos sale con vida. Todos los que aún están en el dirigible encuentran la ventana o salida más cercana y saltan al suelo mientras el esqueleto en llamas del Hindenburg sigue cayendo. Pero no todo el mundo tiene esa suerte. Algunos pasajeros quedan atrapados en sus cabinas o son lanzados hacia el centro de la góndola cuando la nariz se eleva en el aire. No tienen tiempo de ponerse a salvo. Estas personas son quemadas vivas o aplastadas cuando el armazón en llamas del Hindenburg se detiene en el suelo. Lo mismo ocurre con los miembros de la tripulación, que están dentro del dirigible en el momento del encendido, como los electricistas en la sala de máquinas, o un pasajero llamado Max Schulz, que se encuentra en la sala de fumar en ese momento. Trágicamente, los 9 hombres que están en la parte delantera del Hindenburg son los que tienen menos posibilidades de sobrevivir. Ninguno de ellos sobrevive, incluyendo a los 6 hombres que el primer oficial Albert Samt ordenó colocarse en la parte delantera del dirigible para nivelar el Hindenburg durante su aproximación al aterrizaje. Antes de que el dirigible comience a inclinarse hacia arriba, estos hombres aseguran las amarras. Probablemente no oyen la explosión inicial, ya que están a 244 metros de distancia. Cuando la nariz del dirigible comienza a elevarse hacia el cielo, se aferra para sobrevivir. La distancia al suelo aumenta rápidamente, así que cualquiera que salte no sobrevive a la caída.
Eso significa que estos hombres, aferrados a las barras de seguridad en la parte delantera del barco, no pueden hacer nada más que esperar a que las llamas que se acercan rápidamente los alcancen justo antes de ser consumidos por la bola de fuego. Las 7:25 con 30 segundos de la tarde. 30 segundos después del incendio del Hindenburg. Los últimos restos en llamas del Hindenburg caen al suelo. Los pasajeros, la tripulación y los marineros corren a ponerse a salvo. Humo se escapa de sus ropas chamuscadas. Los soldados que estaban en el suelo y lo suficientemente lejos del dirigible en caída libre, para no correr un peligro inmediato, mira con terror cómo el incendio se propaga por el aeródromo. El primer oficial Frederick J. Tobin, veterano del dirigible, está a cargo del equipo de desembarco. Gritan a los jóvenes soldados que empiezan a retroceder ante la trágica escena que se desarrolla frente a ellos. Tobin empieza a correr hacia el Hindenburg en llamas, ordenando a sus hombres que lo sigan. Había sobrevivido al accidente del USS Shenandoah 10 años antes. Los marineros que se alejan corriendo del lugar del accidente ven al primer oficial Tobin pasar corriendo hacia el Hindenburg. Dan media vuelta y siguen a su comandante hacia las llamas para salvar a todos los que puedan. Los bomberos y el personal de la marina trabajan hasta tarde en la noche para controlar el fuego. Los pasajeros y miembros de la tripulación supervivientes del Hindenburg son llevados a los hospitales de la región para ser tratados por sus graves quemaduras y otras lesiones. Una vez que el polvo se asienta, descubrimos que de las 96 personas a bordo, 62 sobrevivieron a la catástrofe. 13 de los 36 pasajeros, 22 de los 61 miembros de la tripulación y un civil del equipo de desembarque murieron en las llamas y escombros del Hindenburg el 6 de mayo de 1937. El 7 de mayo, un día después de la catástrofe del Hindenburg, el Graf Zeppelin llega a Alemania y aterriza sin problemas a su regreso de Brasil. La noticia de la catástrofe del Hindenburg ya se ha difundido por todo el mundo. Los pasajeros del Graf Zeppelin abandonan rápidamente la aeronave, agradecidos de no haber estado a bordo del Hindenburg la noche anterior. Todavía no lo saben, pero será el último vuelo internacional de pasajeros en dirigibles, varias semanas después de la catástrofe del Hindenburg. La investigación sobre las causas de la tragedia del Hindenburg no logró determinar con certeza cómo comenzó el incendio. La mayoría de los expertos coinciden en que algún tipo de descarga eléctrica atmosférica encendió el hidrógeno que escapaba de una de las células de gas. Algunos afirman que la catástrofe del Hindenburg fue causada por un sabotaje, pero no hay pruebas que respalden estas afirmaciones, y el informe final indica que no hubo actos criminales. Años después de la catástrofe del Hindenburg, los zeppelines continúan volando en Alemania. Otros dirigibles todavía se usan en Europa y en Estados Unidos. Mientras los dirigibles estén llenos de helio, el riesgo de que un incendio destruya un dirigible como en la catástrofe del Hindenburg es mínimo. Hay accidentes debido al mal tiempo o errores de manejo que le cuestan la vida a los miembros de la tripulación. Pero eso es así para cualquier medio de transporte. Con algo de tiempo, el público en general probablemente habría vuelto a abordar los dirigibles, igual que la gente siguió embarcando en transatlánticos después del hundimiento del Titanic. Sin embargo, los aviones han hecho enormes progresos y pueden realizar los mismos trayectos que los dirigibles en una fracción del tiempo. En todo el mundo, la gente empieza a optar por el avión para vuelos de larga distancia, porque resulta ser relativamente seguro y puede llegar a su destino más rápido que cualquier otro medio de transporte. Con el aumento del número de vuelos de pasajeros y aviones más grandes, los dirigibles están quedando obsoletos. Los militares y científicos de todo el mundo continuaron usando dirigibles y aún hoy se siguen utilizando. Pero la era de los dirigibles que transportaban pasajeros a través de los océanos y continentes terminó cuando el Hindenburg se incendió sobre el aeródromo de Lakehurst en 1937. Gracias por quedarse hasta aquí. No duden en hacer clic en uno de los videos en la pantalla para más contenido similar.